Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Bueno, quisiera decirles una cosita. Voy a darles una parte ahora y el resto voy a subir como clase asincrónica porque me toca ir a aplicarme mi segunda dosis de mi vacuna AstraZeneca y no puedo perder la dosis. Entonces les voy a dar una parte y el resto, yo creo que esta noche les voy a subir la parte asincrónica. ¿Les parece? Está bien, profe. Está Sí, bien, doctora. profe. Bueno, No hay problema, profe. díganme cuando estén viendo la... ¿Ves? Ya la diapositiva, chicos. Sí, ya se ve, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, Sí, doctora. ¿dónde dice? Unidad 7, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Ahí, Sí, profe. bueno. Entonces, como ustedes ven, chicos, la bibliografía básica, Guyton, y les voy a mostrar, sí, como siempre les digo, si hay algo que de alguna otra parte conviene, porque tal vez pueda ayudarnos más para comprender. Bueno, espérenme 3 segundos, voy a mirar algo y vamos a iniciar. Bueno, vamos. Entonces, primero para poder dar inicio a esto, a los temas que tenemos que, básicamente nos dice diagrama de presión y volumen durante el trabajo del ventrículo. Tenemos que entender entonces cómo están en el ventrículo la presión y el volumen mientras está haciendo su trabajo, que es contraerse. Acuérdense, básicamente el ventrículo izquierdo va a mostrar ventrículo izquierdo, pero lo que pasa en el ventrículo izquierdo también ocurre en el derecho, ¿verdad? También de alguna manera ocurre en las aurículas porque son músculo cardíaco. Pero no nos va a estar, hay alguna que otra diferencia, pero el ejemplo siempre va a ser ventrículo izquierdo. Bueno, entonces la idea es cómo trabaja el corazón y eso es lo que nos va a querer explicar y ayuda este gráfico, este diagrama, porque van a ver que sin este diagrama cuesta entender. Bueno, entonces, como les dije, el corazón lo importante es su trabajo como bomba. Tiene que bombear la sangre. ¿Y a qué nivel bombea? A circulación menor, que es el lado derecho, aurícula y ventrículo derecho, bombean para el pulmón a través de las arterias pulmonares, y la zona izquierda, que está compuesto por aurícula y ventrículo izquierdo, bombean a circulación sistémica. Entonces, como les digo, va a analizar el bombeo ventricular y como ustedes ven en la imagen, el izquierdo, por lo que les dije, es la referencia y el resto es más o menos lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver para poder comprender? ¿Qué es lo que vamos a interpretar en este diagrama? Bueno, entonces primero nos dice, para poder entender cómo bombea el corazón, tenemos que tener en cuenta, uno, la presión diastólica, que es cuando está relajado el ventrículo izquierdo, y otro, la presión sistólica. Entonces quiero que en esta figura vean dónde dicen presión diastólica y dónde dicen presión sistólica. Ahora por lo menos vean dónde está, después vamos a ir entendiendo. Ubiquen esos términos en el diagrama. Bueno, ¿ya vieron? Sí, profe. Bueno, entonces el primer concepto. Nosotros vamos a ver que donde dice presión diastólica y donde dice presión sistólica hay unas flechas. Y en realidad, ¿qué nos muestran? Unas curvas. Ustedes ven una curva verde en presión sistólica, es una curva. Y en presión diastólica ven una curva. O sea que no ven como una recta, sino primero entonces son curvas, porque es lo que se dibuja cuando trabaja el ventrículo izquierdo. Entonces nos dice, la curva de presión diastólica. Entonces ustedes se imaginan, ventrículo izquierdo, ¿cómo está en ese momento? ¿Contraído o dilatado?
En diástole. Relajado. O sea que está dilatado, perfecto. Entonces dice, ¿cómo realmente se determina esta curva de presión? Y otra cosa que nos falta, en este diagrama se van a dar cuenta que en la vertical a la izquierda nos muestra las presiones que se desarrollan dentro del ventrículo izquierdo y cómo está expresado en milímetros de mercurio. Y en la línea horizontal nos muestra el volumen del ventrículo izquierdo en ml. Entonces, eso es lo que estamos hablando y vamos a vivir constantemente. A este volumen hay tanta presión. Eso es lo que vamos a estar viendo. Bueno, entonces volviendo a la presión diastólica. Dice, se determina llenando el corazón, o sea, está en diástole, con volúmenes de sangre progresivamente mayores. Y allí se mide la presión diastólica, dice. ¿Hasta qué momento? Justo antes de que se produzca la contracción ventricular, porque ahí termina la diástole. Cuando va a empezar la contracción, ahí termina la diástole. Y ese punto en que se mide la presión se llama telediastólica. ¿Por qué telediastólica? Tele quiere decir al final, proto es antes, meso es en el medio, tele quiere decir final, ¿verdad? Entonces, ¿por qué telediastólica? Porque se hasta el final de la diástola, ahí se tiene que saber, no se puede ni en el medio ni al principio porque todavía no se llenó todo. Entonces, realmente dice, esta curva de presión diastólica, ¿en qué momento se mide? Al final de la diástole, justo antes que empiece a contraerse. Claro, se tiene que medir toda la diástole. Bueno, y ahora la curva de presión sistólica, entonces miramos la presión sistólica, se determina registrando la presión sistólica que se alcanza durante la contracción ventricular a cada volumen de llenado. Bueno, entonces, presión sistólica durante la contracción. Presión diastólica durante la diástole. ¿En qué momento? Al final de la diástole. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Bueno, entonces empezamos de lo básico y después se va a ir complejizando un poco, pero igual se entiende perfectamente siempre y cuando se mire el gráfico. Sin este diagrama realmente resulta muy abstracto. Bueno, entonces recuerden, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos analizando? El bombeo del ventrículo. ¿Cómo funciona? Bueno, entonces nos dice, vamos a mirar, hasta que el volumen del ventrículo, entonces si nos va a hablar volumen, tenemos que mirar la horizontal, porque en la horizontal del diagrama, en la línea horizontal, es donde se ponen los volúmenes. Acuérdense, y en la vertical, presión. Entonces si me dice, hasta que el volumen del ventrículo que no se está contrayendo, entonces si no se está contrayendo está en diástole, no aumenta por encima de 150 ml, entonces miren donde dice 150. ¿Ubican 150 ml? Sí, profe. Entonces nos dice, si nosotros vemos el volumen, ven desde 0, siempre hasta 150. Me van siguiendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí. ¿Qué pasa con la presión diastólica? No sube mucho. Y ustedes vieron, ¿qué es lo que tanto subió la presión diastólica? Casi nada. Hasta 150, ¿se dan cuenta? Sí, profe. Casi no subió. ¿Ven donde dice presión? Casi no subió la presión diastólica cuando está hasta 150 ml. Por tanto, dice, hasta este volumen, los 150, la sangre puede fluir con facilidad hacia el ventrículo desde la aurícula, ¿verdad? Ahora, por encima de 150 ml, ¿qué pasa? Dice, la presión diastólica aumenta rápidamente. Entonces, hay una diferencia de 0 hasta 150 ml. La presión diastólica sube muy poco y se está cargando de aurícula a ventrículo. Pero una vez que sobrepasa 150 ml, el volumen ya en el ventrículo izquierdo, ahí sí ya empieza
Fíjense con qué rápidamente, con 150 a 200, hay 50 ml nomás. Miren lo que ya subió de presión diastólica. ¿Notan? Sí, profe. Sí, profe. Dice, por encima de 150 ml, la presión diastólica ventricular ya aumenta rápidamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Bueno, Sí, seguimos. Ok. Durante la contracción ventricular, ojo, recién nos habló de diástole. Ahora se va a ir a presión sistólica. Entonces vamos a buscar presión sistólica. Dice, esta presión sistólica aumenta incluso a volúmenes ventriculares bajos y alcanza un máximo a un volumen ventricular de 150 a 170 ml. Y vamos a mirar. Vamos a 150 a 170 ml. ¿Ubican? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora vamos a Sí, mirar profe. el análisis de la presión sistólica. ¿Qué pasa con 150 a 170 ml? Aumentó mucho la presión sistólica, fíjense. De 0 hasta 150, 170, miren todo lo que subió la presión sistólica. Es otro el comportamiento con respecto a la presión diastólica. ¿Notan? Sí, profe. Bueno, entonces, ahí. Profe, Después dice, profe, ¿alguien tiene prendido su no, micrófono? ¿Puedo apagar? yo ¿puedo hacer una interrupción? Preguntar algo, Sí, señor. perdón. Profe, la presión sistólica no es la presión donde el corazón se comprime, o sea, se contrae. ¿Sí? Entonces, cuando se contrae, se va a tener una disminución de su capacidad interna y, consecuentemente, va a tener una presión mayor. Sí, Eso que el gráfico está diciendo, ¿no es verdad? exacto. Ah, Es lo bueno. que está diciendo. A medida que se contrae, ¿verdad? Tiene que tener mucha presión la pared del ventrículo para poder expulsar la sangre, ¿verdad? Es muy importante que la pared, el ventrículo izquierdo, tenga presión para poder contraerse. Y ahí nos dice, miren a cuánto sube, dice. Con un volumen ventricular de 150 a 170 ml. Con eso dentro, fíjense la presión que genera, es lo que nos está diciendo. ¿Comprendido? Sí, profe, gracias. Bueno, y después que nos dice qué va ocurriendo, por eso hay que ir entendiendo el gráfico, porque no lo digo yo, yo le voy siguiendo el gráfico para explicarle a ustedes. Después dice, a medida que siga aumentando el volumen, fíjense qué pasa. Sigue aumentando el volumen del ventrículo izquierdo, estamos en sístole. Y dice, a medida que siga aumentando el volumen, ustedes ven acá hacia la derecha, la presión sistólica llega a disminuir. O sea que aunque se aumente el volumen, ya no aumenta la presión. Tiene un límite hasta donde puede aumentar la presión. Eso que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, incluso después, aunque aumente el volumen, ¿qué le pasa a la presión sistólica? Ya empieza a disminuir, aún habiendo mayor volumen. ¿Comprendido? Sí, profe. Y nos Sí, explica profe. por qué. Porque lo primero que uno quisiera decir es, ¿cómo es posible que habiendo más volumen, lo mismo empiece ya a disminuir la presión? Y nos explica el por qué. Dice, a estos volúmenes más elevados, porque los volúmenes están más elevados, pero sin embargo ya disminuye la presión. Es cierto, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Dice, los filamentos de actina y de miosina de las fibras musculares cardíacas están tan separados que la fuerza de la contracción de cada una de las fibras se hace menos óptima. Eso explica esta situación, que a pesar de que hay mayor volumen sistólico en el ventrículo izquierdo, sin embargo, por encima
de 170 ml aproximadamente, ya la presión sistólica disminuye, porque entonces los filamentos de actina y de miosina, que son los que se encargan de que ocurra la contracción, ya están muy separados. Y al estar muy separados, ya la fuerza de la contracción de las fibras musculares cardíacas es menor, y es menor de lo óptimo para que se produzca. ¿Comprendido? Ese es el porqué de lo que está ocurriendo acá. Bueno, nos dice, obsérvese especialmente que la presión sistólica máxima del ventrículo izquierdo normal, ¿a dónde llega? Aproximadamente entre 250 y 300. Este gráfico nos mostrará, digo yo, 280 más o menos. Esto es lo máximo que puede llegar la presión sistólica. ¿Comprendido? Nos da este rango, entre 250 y 300. Y acá en el gráfico realmente nos llega a 280. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, y nos Profe, pero eso sería tipo teóricamente, ¿verdad? no, es lo que ocurre, mi hija. Esto no es teórico, esto es lo que ocurre. Es lo que dice el libro, no lo estoy inventando, yo les estoy leyendo y les estoy explicando el gráfico, no es teoría. Y nos dice, ¿por qué variaría? ¿Por qué nos da un rango entre 250 y 300? Varía mucho con la fuerza, y ahí están las variables. Varía mucho con la fuerza del corazón de cada persona y con el grado de estimulación de los nervios cardíacos. Eso es lo que va a hacer que pueda variar entre 250 y 300 milímetros de mercurio. Esto es lo que ocurre. Esto hay que aprender. No es un invento mío, está escrito. Yo creo que la compañera se hizo una confusión en la presión que se mide, que se afiere en los brazos con la presión interna del corazón. Es Exactamente, diferente. doctora. Bueno, Con eso. es muy importante. Fíjense, dije, ¿de qué estamos hablando? Análisis gráfico del bombeo del ventrículo izquierdo. Estamos analizando cómo trabaja ventrículo izquierdo. Y les dije que es el prototipo, porque esto también ocurre de alguna manera en aurícula izquierda, derecha y ventrículo derecho, porque es el músculo cardíaco. Pero no va a estar explicando cada parte, nos muestra ventrículo izquierdo. Entonces, ese es donde tenemos que orientarnos. Y dice bien volumen ventricular izquierdo. Entonces, que la mente de ustedes esté centrada en lo que estamos hablando. No es presión arterial esto. No es presión arterial. Estamos hablando de presión sistólica y diastólica en ventrículo izquierdo. Bueno, ahora nos va a hacer una comparación, porque acuérdense, nos muestra como prototipo el ventrículo izquierdo y nos dice, para el ventrículo derecho normal, la presión sistólica máxima que acaba de decirnos a nosotros, que puede llegar en el izquierdo entre una presión entre 250 y 300, en el derecho puede estar entre 60 y 80. Fíjense, a este nivel nomás es. Entonces, ¿qué estamos notando? Las presiones que se desarrollan en el ventrículo izquierdo, en este caso la presión sistólica, es mucho mayor que la presión sistólica que se desarrolla en el ventrículo derecho. Ahí ya nos muestra una diferencia. En ambos hay presión sistólica porque los dos ventrículos tienen que contraerse. Pero la presión que se desarrolla en el ventrículo izquierdo puede llegar entre 250 a 300. Sin embargo, el del derecho solamente llega a este nivel que les estoy mostrando. Fíjense, entre 60 a 80. Comprendido, milímetros de mercurio. Comprendido. Sí, doctora. Bueno, sigamos. Mirando siempre este diagrama de presión-volumen. Nuevamente, ¿por qué presión-volumen? Porque nos muestra en todo momento qué presión se desarrolla
frente al volumen que está dentro del ventrículo. Y ustedes saben que el volumen cambia siendo sístole o siendo diástole. Y al cambiar el volumen, cambian las presiones que se desarrollan. ¿Comprendido? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Ajá. Sí, profe. Dice, nos da otro concepto. Al estar haciendo este Sí, análisis, profe. al estar haciendo este análisis de cómo se comporta, dice, el bombeo del ventrículo, realmente, ¿qué es eso? Ese es el trabajo del corazón, bombear sangre. Y para bombear tiene que cargarse, tiene que tener una diástole. Y después una sístole para bombear. Y bueno, ese es el trabajo del corazón. Contraerse para bombear sangre y relajarse para cargar. Entonces, realmente, al estar haciendo el análisis de este diagrama de volumen y de presión que ocurren en el ciclo cardíaco, ¿de qué estamos hablando finalmente? Del trabajo cardíaco. Este es el trabajo para el que fue creado el corazón, para sístole y para diástole. Y desarrolla presión y desarrolla volumen. ¿Me siguieron la idea? Sí, Sí, profe. doctora. Sí, profe. Entonces ahí nos dice, dentro de este gráfico que vemos, que recién, ¿con qué nos habló? Miren la curva, que realmente se forma curva, porque nos vimos que no es una línea recta. La curva de presión diastólica, nos dijo. Vean la curva que se forma de la presión sistólica al analizar volumen con presión. Porque al hacer esos análisis es que se notan las curvas. Dice, sin embargo, notamos, dice, le llama a esto que ven en rojo, le llama bucle. Por ahí para nosotros no tiene mucho sentido que nos digan bucle, puede decir, bueno, es como un cuadrito, pero a esto que ustedes ven en líneas rojas, dice, ahí se forma un diagrama de volumen-presión del ciclo cardíaco para la función normal del ventrículo izquierdo. Entonces nos va a decir, vamos a analizar un poco qué es lo que acá sale. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctora. Bueno. Miren siempre el gráfico, porque si no les digo, es inentendible. Pero mirando el gráfico se comprende. Y después cuando ustedes están solitos, vuelven a mirar y si comprendieron ahora se van a dar cuenta que perfectamente se puede entender. Bueno, vamos a mirar primero la figura 9-10, que es esta de la izquierda. La figura 9-9 es la que estábamos mirando, es la de la derecha. ¿Y qué nos dice nuevamente? En la figura 9-10 se muestra una versión más detallada de este bucle, que es lo que vimos acá. Esto que vemos acá, este pequeñín, es esto. ¿Se ubican? Profe. Sí. Y nos dice, está dividido en cuatro fases. Y si ustedes ven acá dice 1, 2, 3, 4. ¿Notan? Sí, profe. Sí, Ok. doctora. Entonces ahora vamos a mirar para ir entendiendo y qué más nos muestra. Nuevamente, no varía. En la vertical nos va a hablar siempre de las presiones que se desarrollan en los distintos elementos que nos va a mostrar del corazón, del ventrículo. Y en milímetros de mercurio. Por supuesto va a partir de 0 y hasta donde llega el límite que nos muestra. En la horizontal siempre nos va a mostrar el volumen, al igual que esto. Porque acuérdense, eso es la relación que hay entre volumen y presión. Y el volumen en ml. ¿Comprendido? Sí, doctora. Muy bien, podemos seguir entonces. Ok, ¿qué nos dice? Empezamos diciendo que había 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Entonces, vamos a mirar, esta es la fase 1. ¿Cómo se llama? Tiene nombres. Se le llama periodo de llenado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que ocurre
en el ventrículo izquierdo en el periodo en que se está llenando ese ventrículo izquierdo. Bueno, entonces para ubicarnos en el tema. Entonces nos dice, la fase 1 del diagrama de volumen, porque nos muestra el volumen y nos muestra la presión, no nos muestra otra cosa. No nos muestra voltaje, nos muestra volumen y presión, no hay de otra. Dice, comienza a un volumen ventricular de aproximadamente 50 ml. Entonces ustedes se ubican en el ventrículo izquierdo, no piensen en otra parte del corazón. Entonces vamos a mirar donde dice 50 ml, tenemos que mirar volumen. Y acá encontramos 50 ml. ¿Notan? Sí, profe. Bueno, entonces nos dice, empieza cuando el volumen ventricular, en ese ventrículo hay aproximadamente 50 ml de sangre. Y cuando dice este ventrículo izquierdo tiene 50 ml de sangre, se está llenando, o sea, está en diástole. Ustedes piensan, válvulas auriculoventriculares abiertas, está empezando a haber 50 ml de sangre, se llenan, o sea, está empezando a cargarse ese ventrículo izquierdo. Y dice, cuando hay 50 ml de sangre en el ventrículo izquierdo, ¿en cuánto está la presión diastólica? Claro, es una presión diastólica porque está en diástole. Y si nos dice aproximadamente, entonces vamos a mirar la línea de presión, dice, están 2 a 3 milímetros de mercurio. Y si ustedes ven, nos marca de 0 va a 20. Pero si nosotros vamos de 50 ml, y aproximadamente sería unos 3 milímetros de mercurio. ¿Verdad? Sí, profe. El resto está siguiendo la explicación. Sí, doctora. Sí, doctora. Pues acuérdense, el secreto está mirar en todo momento el diagrama y seguir nomás lo que va diciendo el contenido de Guyton. Bueno, entonces dice, la cantidad de sangre que queda en el ventrículo después del latido previo, 50 ml, se llama volumen telesistólico. Entonces, acá tenemos el volumen telesistólico. Telesistólico quiere decir al final de la sístole. Entonces nos dice, este 50 ml que está en el ventrículo izquierdo, cuando va a empezar el periodo de llenado, es la cantidad de sangre que quedó después al terminar la sístole. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Aunque estuvo bien hecha la sístole, se contrajo totalmente el ventrículo izquierdo, siempre queda un poquitito de sangre, no se expulsa todo. ¿Y cuánto es esa cantidad que queda remanente? 50 ml. ¿Comprendido? Por eso se llama volumen telesistólico. Tele al final de la sístole se contrajo todo y lo mismo queda 50 ml después de contraerse. ¿Comprendido? Sí, doctora. Sí, profe. Ok, entonces, si uno, por ejemplo, tenía el concepto, hubo contracción, se expulsó toda la sangre. Acaba de decirnos Guyton, no. Quedan 50 ml. Y a partir de esos 50 ml que quedaron, ahí va a empezar la fase de llenado, va a empezar la diástole con ese 50 ml que le quedó de la sístole. Entonces ahí están los 50 ml y la presión en ese momento está entre 2 a 3 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, pero a medida, dice, que la sangre venosa fluye hacia el ventrículo desde aurícula izquierda, empieza a descargarse, ¿verdad? De aurícula izquierda va a ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos que mirar, si me va a hablar de volumen, tengo que mirar la línea de volumen, no me voy a presión. Entonces, de 50 ml, que es lo que quedó después de la sístole, entonces se va llenando, estamos en diástole, se va llenando, dice el ventrículo, hasta 120 más o menos. Y acá llegamos a 120. ¿Notan? Sí, profe. Sí, profe. Al llegar a 120, eso se llama volumen telediastólico.
Eso es lo que se carga hasta el final de la diástole. Inició con 50 ml, que ya sabemos de dónde provino. Después, sobre esos 50, la aurícula va descargando la aurícula izquierda a ventrículo izquierdo sangre hasta que llegue el volumen de 120 ml dentro del ventrículo. Entonces, al final de la diástole se llama volumen telediastólico. Entonces, ¿cuánto hay en total? 120 ml. Pero ¿cuánto cargó desde la aurícula? 70 ml. ¿Por qué? Porque ya había el volumen telesistólico de 50. Entonces, 120 que tiene al final, menos 50 que ya había de volumen telesistólico, ¿cuánto es que realmente se descargó de aurícula a ventrículo en diástole? 70 ml. ¿Comprendido eso? Sí, profe. Sí, profe. Profe, El resto, sí. perdón. A cada 70 ml de volumen, ¿cuánto tiempo es por cada latido? No comprendo tu pregunta. Vamos a decir, Es muy tenemos 50, cuando empieza tenemos 50 de volumen, que es el volumen telesistólico, ¿verdad? Sí, sí. Después se llena de 70 ml, Sí, que se llega hasta 120, que es lo telediastólico. sí. Ese tiempo para llenar de 70 ml, ¿cuánto tiempo? ¿Es un latido de la corazón o cómo es eso? Y mi hijo, es el tiempo en que está en diástole, en que está abiertas las válvulas auriculoventriculares. Viste que acá no nos habla de tiempo. Sí, Acá solamente nos habla de presión y de volumen. sí. Pero es el tiempo en que están abiertas las válvulas auriculoventriculares y entonces la aurícula está enviando la sangre al ventrículo. Es solo ese tiempo en que está una diástole, es ese momento en que está abierto. Luego nos va a mostrar lo que va a pasar. Bueno, gracias. ¿Comprendiste? Sí, profe, gracias. Todo en ese momento. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Entonces ya sabemos que el volumen telediastólico es de 120 ml y acá se nota los 120 y nos dice volumen telediastólico. ¿Comprendido? Y después nos va a hablar a 120 ml en cuanto está la presión. ¿Hasta ahí siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Vuelvo a decir que nos está hablando en detalle, si nosotros decimos en diástole se carga el ventrículo de sangre y en sístole expulsa la sangre. Lo que está haciendo es explicarnos en detalle todo el proceso de la diástole, de dónde viene la sangre, realmente cómo se llaman, a cuánto llega de presión, a cuánto llega de volumen. Eso es lo que nos está formando como médicos, para no decir solamente diástole se carga de sangre el ventrículo, sístole se contrae y expulsa. Nos está enseñando estos detalles. Eso es lo que está haciendo. Bueno, entonces nos dice, y siempre acuérdense, de lo que estamos hablando es la fase 1, que ya vieron. También se le llama periodo de llenado, porque claro, se está llenando en diástole el ventrículo izquierdo. Entonces nos dice, por tanto, el diagrama volumen-presión, que es este, volumen ya les expliqué, porque las dos únicas variables que nos muestra es eso. Acá no nos habla ni de tiempo ni de otra cosa. El volumen y la presión. Y se extiende a lo largo de, en la figura 9.9, que es esta, en la línea que se llama como I. Como 1 sería, realmente, no como I. Entonces, todo esto se llama, cuando uno le dice, háblame de la fase 1, periodo de llenado, tiene que hablar de todo esto, que sería de aquí hasta acá. Eso quiere decir fase 1 de llenado. ¿Comprendido? Y si vamos a mirar en la figura 9.10, que es, digamos,
nos muestra el detalle de este buclecito acá. Es lo mismo que decir del punto A, este es el punto A, al punto B. ¿Y qué es lo que pasa? Nos repite, en el que el volumen aumenta hasta 120 ml. Y ya sabemos, a partir de 50 hasta 120 ml. Y en todo este tiempo, ¿qué le pasó a la presión? Se estuvo aproximadamente, empezó con 2 a 3 milímetros y en el punto B muy poco o nada subió la presión. ¿Hasta cuánto? Aproximadamente 5 a 7 milímetros de mercurio. A pesar de que el volumen fue de 50 a 120 ml, sin embargo, la presión apenas fue de 2 a 3 milímetros de mercurio que estaba en el punto A, que es el volumen telesistólico, a 5 a 7 milímetros de mercurio en volumen telediastólico. ¿Comprendido? Sí, doctora. Sí, profe. Sí, doctora. ¿El resto también entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por eso les digo, ¿Se entendió? en todo momento es simplemente mirar el diagrama y se comprende. Sin diagrama se van a dar cuenta que es chino básico. Bueno, vamos al siguiente. Así como vimos, eso nomás es la fase 1, ese periodo de llenado. Ahora vamos a ver la fase 2, ¿verdad? Porque ahí no terminó. Tenemos que cerrar todo el ciclo de sístole y diástole y cómo se va llamando cada parte y cómo ocurre. La fase 2 se llama periodo de contracción isovolumétrica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Iso quiere decir lo mismo. Después vamos a ver qué pasa con el volumen y qué pasa con la presión. Bueno, entonces nos dice, durante la contracción isovolumétrica, y vamos a buscar dónde dice contracción isovolumétrica, y ustedes notan que acá dice contracción isovolumétrica. ¿Notan? Sí, doctora. Sí, doctora. Isovolumétrica o isovolúmica es lo mismo. Es sinonimia. Así que no se asusten, es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en esta fase? Dice, el volumen del ventrículo no se modifica. Y vemos, el volumen llegó a 120 milímetros ml en la fase 1. Y continúan 120 ml, no cargó más. ¿Notan eso? Sí, profe. ¿El resto nota? Sí, profe. Bueno. Y dice, ¿por Sí, qué doctora. ese volumen no se modificó acá? Dice. Porque es un momento, dice, en que todas las válvulas están cerradas. Este es el momento en que se cierra todo. Ya se llenó lo que se tenía que cerrar y ahora se cerraron todas las válvulas. Ya no se carga más. Ya hay cierre de todas las válvulas. Pero aunque se cerraron las válvulas y ya no hay el llenado de sangre, imposible si las compuertas están cerradas. Pero sin embargo, ¿qué pasa con la presión? La presión cambia. Y dice la presión en el interior del ventrículo. Acuérdense que nos está hablando del interior del ventrículo izquierdo. Sin embargo, aumenta, y ustedes ven, aumenta. Fíjense, de estar aproximadamente a 5 a 7 milímetros de mercurio, aunque no se carga más de volumen, empieza a aumentar la presión. Miren cómo aumenta. ¿Notan? Sigan esto. Empieza a tener presión y aumentar la presión del ventrículo. Y dice, esa presión en el interior del ventrículo aumenta ¿hasta cuánto? Hasta igualarse a la presión que hay en la aorta, en la válvula aórtica. Estamos hablando de ventrículo izquierdo. ¿Y dónde expulsa ventrículo izquierdo su contenido? Expulsa circulación mayor. ¿A través de qué? De la válvula aórtica. Entonces dice, tiene que subir la presión en el ventrículo hasta igualarse a esa presión que hay en la aorta, en la válvula aórtica, hasta un valor de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. Entonces vamos a mirar dónde cae. 80 milímetros de mercurio. ¿Notan?
Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, Sí, doctora. de irse acá cuando se inició de 5 a 7 milímetros de mercurio, empieza a subir la presión, sube, 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 ¿hasta qué nivel? 80 milímetros de mercurio. Se iguala, dice, a la presión que hay en la válvula aorta. Y algo va a pasar acá. Y esto está en el punto C. Entonces, nos orienta bien. Miren el punto C y verá cómo la presión en el ventrículo izquierdo sube hasta llegar a igualar a la presión que hay en la válvula aórtica, que es de 80 milímetros de mercurio. Entonces, ¿va a servir para qué? Para empezar. Después vamos a ver cómo le va a vencer para que se abra. Seguimos, hasta ahí me siguieron. Sí, doctora. ¿Y el resto? Sí, profe. Bueno. Con eso ya termina la fase 2. O sea, no es muy largo. Es comprender nomás lo que va pasando. Ahora vamos a entrar al periodo 3, que es esto. Fase 3 o periodo de eyección. O sea, nos da un número que es fase tanto y nos da el nombre de la fase. Y le llama como periodo. Entonces, periodo de eyección. Entonces, primero hubo ese aumento de presión y ahora tiene que expulsar. Entonces, ¿qué pasa? Porque eyección es expulsión. Dice, durante la eyección, ¿y quién está eyectando? El ventrículo izquierdo. Subió tanto su presión, ¿verdad? Hasta llegar a donde nos dijo, no es que uno va a decir nomás subió la presión. La pregunta va a ser, ¿hasta cuándo tiene que subir para que pueda llegar al nivel de la válvula aorta, abrir esa válvula aorta con la presión que está viniendo, le obliga a que se abra y ahí empieza la expulsión de sangre, lo que se llama eyección de la sangre, va a ingresar a aorta. Entonces dice, durante la eyección, la presión sistólica aumenta mucho. Perdón, aumenta incluso más debido a una contracción aún más intensa del ventrículo. Y al mismo tiempo, el volumen del ventrículo disminuye porque la válvula aórtica ya se ha abierto y sale la sangre del ventrículo hacia la aorta. Entonces, es lo que estamos diciendo. Aumenta la presión hasta 80 milímetros de mercurio, eso fue en la fase 2. En la fase 3, entonces, se abre la válvula aórtica, expulsa la sangre, ahí viene la sangre, la fase 3, expulsa la sangre, ¿y qué pasa? Al expulsar la sangre, el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa con el volumen del ventrículo izquierdo? ¿Va a aumentar o va a disminuir si es que está expulsando sangre? Disminuye. Claro, y es lo que vemos acá. Si tenía 120, ahora que está expulsando, empieza a disminuir la cantidad de sangre que tiene, ¿verdad? Y mientras va expulsando, sube aún un poco de la presión. ¿Por qué? Porque se vuelve más intensa, dice la contracción del ventrículo. ¿Comprendido? Sí, profe. Entonces, Sí, doctora. eso nomás es el periodo de eyección, lo que tenemos que entender. Entonces, recordar qué ocurre, el número de fase y cómo se llama. Bueno, continuando con el periodo de eyección, a ver qué nos agrega. Mirando la figura 9, acá miramos la figura 9-10. Haciendo un paralelo con esta figura 9-9 que ya conocemos, dice, la curva señalada como 3, que es esta, la fase 3, o periodo de eyección, registra los cambios de volumen y de presión sistólica durante este periodo de eyección. O sea, acá nos habla más, como es sístole, ¿de qué nos va a hablar? De la presión durante la sístole y del volumen durante la sístole, porque estamos en sístole. Acá no vamos a hablar nada de algo diastólico. ¿Comprendido? Sí, doctora. Bueno, eso es nomás lo que agrego. Ahora vamos al último periodo, que es la fase 4, que es esta. ¿Viste? Se va cerrando el buclecito que ellos dijeron, el diagramita. Entonces,
Esta fase 4 se llama periodo de relajación isovolumétrica. Y acá ven el nombre, asimismo le llama Guyton acá isovolumétrica, sin embargo acá le dice isovolúmica. Ya les dije, es lo mismo. Entonces, al final del periodo de eyección, ya dijimos que este es el periodo de eyección y este es su final. Acá terminó. ¿Qué es lo que pasa? Expulsó todo lo que tenía que expulsar, entonces se tiene que cerrar la válvula aórtica. ¿De qué sirve que queda abierta si ya expulsó? Este es ventrículo izquierdo, ya expulsó todo lo que tenía que expulsar, ¿verdad? Entonces, se tiene que cerrar la válvula aórtica. Y al cerrarse esa válvula aórtica, ¿qué pasa con la presión en el ventrículo? Y vamos a mirar esto. La presión empieza a caer, disminuye. ¿Y hasta dónde va a disminuir? Y nuevamente hasta llegar al nivel de presión diastólica. ¿Y cuál era la presión a nivel diastólica? ¿Recuerdan cuánto era? 2 a 3 milímetros de mercurio. Excelente. ¿Y cuánto quedaba de remanente en el ventrículo de sangre? 50 mililitros. Ahí está. 50 ml. Exacto. Entonces nos explicó en detalle eso, mirando acá. Entonces, como estudiante de medicina y luego como médico, entendimos lo que va pasando parte por parte, nada más que eso. Bueno, entonces, mirando la figura 9-9, porque constantemente estamos mirando entre la 9-10 y la 9-9, por ver los paralelos, ¿verdad? La línea marcada como línea 4, que es esta, refleja entonces la disminución de la presión intraventricular, y claro, disminuye la presión intraventricular, pero sin que haya cambios de volumen, y no cambió el volumen, se mantuvo acá, 50 ml. Cuando ya expulsó todo, se quedó 50 ml hasta que bajó toda la presión y siguió quedándose los 50 ml. Así entonces el ventrículo recupera su valor inicial, en el que quedan aproximadamente 50 ml de sangre en el ventrículo con una presión auricular de aproximadamente 2 a 3, presión ventricular tiene que ser 2 a 3 milímetros de mercurio. Miren que este es un error de Guyton acá, porque así mismo es, pero nos está hablando del ventrículo. ¿Ok? Acá descubrimos. ¿Comprendido? Sí, otro. Sí, profe. Sí, Ok. ¿Qué hora tienen, chicos? La 1:53 Sí, otra. Bueno, cuando sean 1:05 me avisan, por favor, porque no tengo mi celular conmigo. Cuando sea las 2:05. 2:05. Claro, perdón. Ya me afectó el diagrama este. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Este diagrama que acabamos de ver, que nos muestra dos variables, porque no nos mostró otras variables. Nos habló del volumen y del tiempo. ¿En qué momento? El ciclo cardíaco. ¿Y cuál es lo que es el ciclo cardíaco? Sístole y diástole. Eso nomás. Ahora de que cada parte se subdivide y eso, pero ahí al final es sístole y diástole, ¿verdad? Contracción, relajación. Contracción para expulsar, relajación para llenarse el ventrículo, ¿verdad? Y contracción hay eyección, expulsión de sangre. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Al explicarnos eso, nos está hablando del trabajo del corazón. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del trabajo del corazón, tenemos que sí o sí recordarnos de este diagrama que nos habla de las variables presión y volumen en ventrículo izquierdo, porque es el prototipo del que nos enseña, ¿verdad? Bueno, y es más, nos dice, toda el área que encierra este diagrama, y este es el área que encierra, lo demás está por fuera. Diagrama, volumen, le puse BP nomás para no escribir todo, volumen, presión funcional. ¿Qué quiere decir? Que con estos volúmenes y presiones es que funciona normalmente, porque estamos estudiando fisiología, el corazón. Evidentemente, esto cambia cuando hay patología. Pero ¿cómo nosotros vamos a ver que es algo patológico? Primero conociendo lo fisiológico. Acá vemos los rangos de presiones
que se utilice, con que trabaja nuestro corazón. Ven, desde lo más bajo, 2 a 3 milímetros de mercurio, hasta dónde podía llegar a estos niveles. Todo lo que se salga, dice, y todo lo que esté contenido dentro de esto, eso es lo que se conoce como trabajo cardíaco externo neto del ventrículo. A eso se le llama, durante su ciclo de contracción. Bueno, y dice, en los estudios experimentales se usa mucho este diagrama para justamente ver cómo trabaja el corazón. Es una manera de evidenciar. Entonces ustedes ya tienen un conocimiento básico de dónde sale esto. Bueno, ¿hasta ahí me siguieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Y acá nos agrega un poquitito y van a entender. Concéntrense para que se den cuenta que es cierto. Dice, cuando el corazón, atienda, bombea grandes cantidades de sangre. Entonces, si estamos hablando de bombeo de grandes cantidades de sangre, ¿qué es lo que aumentó? El volumen, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. doctora. Entonces Sí, vamos profe. ahora vamos a, para entender lo que dice después, vamos a ponernos en la línea de volumen. Nos muestra que a 120 llega más o menos acá. Pero dice, cuando el corazón bombea grandes cantidades de sangre, entonces vamos a llevar a 130 si quieren. El área del diagrama se hace mayor, se va a extender más hacia la derecha. Ahora comprende por qué dice, porque si va a haber mayor volumen, esta área se va a extender más hacia la derecha. ¿Comprenden? Sí, doctora. Porque el ventrículo se llena con más sangre durante la diástole. Eso nos va a ayudar a entender. Hay veces dentro del límite fisiológico, estamos hablando, que si bien estos son, digamos, los parámetros que usualmente se manejan, puede aumentar un poco más. Entonces nos dice, entonces lo que va a ocurrir es si tenés mayor volumen, tu diagrama en el sentido de volumen se va a ir más hacia la derecha. Y entendemos porque va a haber mayor volumen. Y dice, y habitualmente se extiende más a la izquierda porque el ventrículo se contrae hasta un menor volumen, especialmente si el sistema nervioso simpático estimula un aumento de actividad del ventrículo. O sea, nos dice, puede aumentar tanto a la derecha, este sentido, si es que maneja mayores volúmenes. Pero puede irse hacia la izquierda si es que se contrae a menor volumen. En vez de 50, tiene menos de 50. ¿Comprendido? Puede haber dentro de rangos puede ver ese pequeño, esos pequeños cambios. ¿Comprendido? Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Entendieron todo eso? Sí, doctora. Excelente. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquitito de la ley de Laplace. Eso es todo lo que hay que decir con respecto a ese diagrama. ¿Se dan cuenta que no es difícil? Es mirar lo que yo les dije y se comprende perfectamente. Bueno, acá la ley de Laplace no encontré bien en Guyton, entonces ¿de dónde saqué? Acá, ¿ustedes están viendo de dónde? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué dice? Ganum. Les puse ahí la página 542, sección 6, fisiología cardiovascular. De allí saqué esto. Bueno, y es la figura 3226. Para poder hablar de la ley de Laplace, y uno va a decir, ¿qué tiene que ver la ley de Laplace con esto? Y vamos a entender sobre lo que estamos hablando. Acuérdense que nuestro organismo rigen leyes, ¿verdad? Leyes que rigen el funcionamiento de nuestro organismo. Y acá vamos a ver entonces cómo esta ley que existe, que no solamente rige el organismo, rige varias cosas en la vida, que cómo influyen en nuestro organismo. Y dice, esta ley nos habla de, ya dejamos de lado lo que estuvimos hablando, ahora ya entramos en otro tema, ¿ok? Entonces, para ubicarnos rápidamente, porque si no de repente nos quedamos en lo que se estuvo hablando y entramos en esto y no estamos comprendiendo lo que está pasando. Capítulo cerrado. Ahora entramos al siguiente. Puede que haya alguna relación, pero entramos a este. ¿Qué es lo que nos va a mostrar esta figura para intentar explicarnos la ley de Laplace?
nos va a hablar otra vez relación. ¿En qué? ¿Entre qué? Entre presión otra vez. Presión de distensión, nos dice, y la tensión de la pared con T, ¿verdad? Presión de distensión simbolizado por P. Y tensión de pared por T, en una víscera hueca, porque acuérdense, en el organismo tenemos vísceras sólidas y tenemos vísceras huecas. ¿El corazón es una víscera sólida o una víscera hueca? Hueca. Hueca. Y del corazón, ¿qué salen? Vasos sanguíneos. Y todo ese trabajo que hablamos del corazón, que tiene que estar en diástole y luego en sístole, y vemos cómo en sístole desarrolla presiones muy altas, también de alguna manera pudieran estar influenciando en los vasos sanguíneos que están relacionados con ese corazón, o sea, el sistema cardiovascular. Bueno, entonces, a partir de eso, de entender qué es lo que nos va a querer explicar la ley de Laplace, es primero entender este gráfico. Entonces ya sabemos, hay relación entre presión, que es P, presión de distensión, distender, abrir, por eso nos muestra así en este sentido las flechas, porque puede ser una presión cerrando, no. Nos va a hablar presión de distensión, no presión de cerrazón, de cerrar, de oclusión. Y la tensión que esto genera, por el hecho de que esto se está distendiendo, acá se genera una presión, entonces esto está sufriendo una tensión. ¿Comprendido? Sí, doctora. Bueno, entonces nos dice, tal vez resulte sorprendente que estructuras de paredes tan delgadas y delicadas como los capilares no sean proclives a la rotura. La principal razón de su invulnerabilidad, ¿por qué no se rompen esos vasos sanguíneos? ¿Verdad? En este caso, capilares exclusivamente, cuando que están teniendo un contenido en su interior que tiene una presión que les obliga a estar abierto, ¿verdad? Y desarrollan entonces en su pared una tensión. ¿Por qué no se rompen esos capilares, dice, sanguíneos? Siendo que son pequeñitos, ¿por qué no se rompen ante tanta presión? Si primero tuvieron que venir por aorta esa sangre con esa presión, después tuvieron que venir por otras arterias de calibres más pequeños, con presión y con volumen esa sangre, y llega al capilar y no les rompe, dice. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y bueno, y eso nos va a explicar esta ley de Laplace, y nos dice, la principal razón de su invulnerabilidad relativa. Al decir relativa quiere decir, ok, es muy probable que no se rompa, pero hay chance de que ocurra en ciertas circunstancias. Por eso dice invulnerabilidad relativa. Y se debe justamente a su diámetro pequeño. El hecho de que el diámetro de ese capilar sanguíneo no se rompa es porque su diámetro es pequeño. Y ese es lo que ejerce un efecto protector de tamaño pequeño. Es un ejemplo de la operación de la ley de Laplace. No es así, pero no comprendo. Por el hecho de ser pequeño, eso le está protegiendo de que no se rompa. Y bueno, entonces vamos a ver qué dice la ley de Laplace para ver si eso nos ayuda a entender lo que está diciendo. Bueno, entonces aquí vamos a ver otra imagen. Esta imagen, la explicación es de Gannon, pero la imagen traje de otro lado porque me pareció didáctico. Bueno, ¿qué dice la ley de Laplace? Acuérdense que lo que nos va a querer explicar por qué los capilares sanguíneos no se rompen. Y nos dice, no se rompen justamente por el diámetro pequeño que tienen. Ese diámetro pequeño es lo que les protege de la rotura. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a comprender las partes. Dijimos, sí, Habías pedido que se te interrumpa a las 2 y 5. bueno, termino esta ley de Laplace y ahí quedamos y
ya les digo, el resto va a quedar para y quiero que pongan su presencia. Escriban. Vayan escribiendo ya su presencia en el Sí, chat. doctora. Bueno, atiendan esto nomás. La ley de Laplace tiene una fórmula y esa fórmula explica. Dice que la tensión de la pared de un cilindro, dice la hueca, perdón, en este caso el cilindro es el capilar. La tensión que se desarrolla es igual, o sea, es directamente proporcional a la presión transmural. Y esta es la presión, acuérdense, esa presión de distensión por el radio. Y este es el radio. Y dividido por el grosor de la pared. Entonces, si nos decía justamente por el radio pequeño es que está protegido. Entonces nos dice acá, este radio, el diámetro que es parte el radio que es parte del diámetro, es directamente proporcional a la tensión. Si mayor es el radio, mayor va a ser el diámetro, mayor va a ser la tensión. Pero cuanto menor sea el radio, menor va a ser el diámetro, por lo tanto, menor va a ser la tensión. Y eso es lo que nos dijo recién. El calibre pequeño que tienen los capilares es lo que le protege entonces de la rotura. Y acá está, a menor presión, por eso está en el numeral, menor va a ser la tensión. Lo mismo, a menor presión transmural, también, ya vimos lo que era la presión transmural, que era la presión de distensión, también va a ser menor la tensión. Pero sin embargo, cuanto más gruesa la pared, aumenta esa tensión. Entonces, es directamente proporcional la tensión que se desarrolla a ser directamente proporcional a la presión y al radio, e inversamente proporcional al grosor de la pared. ¿Eso entendieron? Sí, doctora. Y bueno, hasta ahí vamos a quedar y el resto les voy a subir como clase asincrónica. Les digo que subiendo esto estamos dentro de lo que hay que ir desarrollando, o sea, no vamos a estar atrasados, de eso no se preocupen. Quiero saber si ya escribieron todos sus nombres. Creo que sí, doctora, la mayoría. ¿Ya? Porque si es así, entonces se tiene que después, durante la grabación se tiene que hacer esto para que quede la constancia. Una vez que se apaga la grabación, ya, entonces por eso les pido, pongan ya todos ahora, ¿ok? Ok, profe. Voy a... veo que 40, ¿cuánto está? 52. ¿Cuánto será que ya escribieron? Me preocupa. Bueno, el que haya escrito ya se puede ir. Solamente se queda el que no haya escrito y después se apaga la grabación. ¿Estamos? Dale, Sí, profe, doctora, nos hasta vemos. luego. Gracias, muchas gracias. Lo que les dije, ¿ok? Chao, Ok, chicos. doctora. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.